Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Equilibrio al filo del abismo. La biblioteca y el Museo de Alejandría. Aunque no queda constancia, me atrevo a imaginar que la idea de crear una biblioteca universal nació en la mente de Alejandro. El plan tiene las dimensiones de su ambición. Lleva la impronta de su sede totalidad. La tierra, proclamó Alejandro en uno de los primeros decretos que promulgó, la considero mía. Reunir todos los libros existentes es otra forma, simbólica, mental, pacífica, de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje. Todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Ilíada, al que acudía, según dicen los historiadores, en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura, como una brújula, le abría los caminos a lo desconocido. En un mundo caótico, adquirir libros es un acto de equilibrio al filo del abismo. A esta conclusión llega Walter Benjamin en su espléndido ensayo titulado Desembalo mi biblioteca. Renovar el viejo mundo, este es el deseo más profundo del coleccionista cuando se ve impulsado a adquirir nuevas cosas, escribe Benjamin. La Biblioteca de Alejandría era una enciclopedia mágica que congregó el saber y las ficciones de la antigüedad para impedir su dispersión y su pérdida. Pero también fue concebida como un espacio nuevo, del cual partirían las rutas hacia el futuro. Las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. La antecesora que más se le aproximó, la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso del rey. La biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. Bienvenidas, bienvenidos, nuevamente estamos en Letras Militantes con la segunda parte de esta lectura del texto de Irene Vallejo, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y bueno, como veíamos en el preámbulo, en la emisión pasada de Letras Militantes, primero se hizo este esbozo de la figura de Alejandro Magno, quien fue quien inspiró al dominar toda esta parte del mundo occidental conocido entonces, sentó las bases para un desarrollo mucho más profundo de esta parte dedicada a la literatura, que no era conocida como tal entonces, pero que dio lugar a su vez a las bibliotecas como ahora las conocemos, porque si bien, como lo acabamos de leer, había algunas bibliotecas privadas que se dedicaban al conocimiento específico de ciertas materias, el primer gran intento de hacer una biblioteca abierta a todo el público con todos los temas posibles fue esta biblioteca de Alejandría. Y Alejandría, pues como sabemos, como lo vimos en el episodio pasado, Alejandría es el nombre que se le puso a esta ciudad en Egipto en nombre del propio Alejandro Magno. Entonces, bueno, continuamos con la lectura de este texto de Irene Vallejo, de la doctora Irene Vallejo, quien nos va acercando de una manera muy, muy romántica y muy dinámica hacia esta historia original de los libros y las bibliotecas. Entonces nos parece una lectura muy importante para despertar, quien no la tiene ya, la pasión por la lectura. Además, se aproximó al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro. El joven rey, que se casó con 3 mujeres extranjeras y tuvo hijos semibárbaros, planeaba, según cuenta el historiador Diodoro, trasplantar población de Europa en Asia y en sentido inverso, para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes. Su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de deportaciones, curiosa mezcla de violencia y deseos fraternales. La biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior. Incluyó las obras más importantes de otras lenguas traducidas al griego.
Un tratadista bizantino escribió sobre aquel tiempo: de cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la propia lengua, conocían a la maravilla el griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos y así se preparó de todos una traducción. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torá judía, conocida como Biblia de los 70. La traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro, de más de 2 millones de versos, se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable. Un sacerdote egipcio llamado Manetón compuso para la biblioteca una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro. Para escribir ese compendio de la historia egipcia en lengua griega, buscó, consultó y extractó documentos originales conservados en decenas de templos. Otro sacerdote bilingüe, Beroso, conocedor de la literatura cuneiforme, volcó al griego las tradiciones babilonias. No faltaría en la biblioteca un tratado sobre la India, que escribió, basándose en fuentes locales, un embajador griego en la corte de Pataliputra, ciudad del noroeste de la India, localizada a orillas del Ganges. Nunca antes se había emprendido una labor de traducción de esa envergadura. La biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro: su universalidad, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron por fin en calma las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. Y pues sí, queda claro que de estos deseos de conquista absoluta de un tirano, porque eso finalmente era Alejandro Magno, pues lo que prevalece no es, bueno, en este caso sí prevalece el personaje, es conocido, pero lo que más destaca y lo que más lo trasciende es su obra y lo que generó su obra, que fue esta idea de hacer germinar la cultura en todos sus aspectos, en todos los lugares a donde iba. No tanto como se ve aquí la imposición de una cultura sobre otra, sino buscar la mezcla que se diera de estas culturas. Y esa mezcla pues es lógicamente mucho más fácil, mucho más posible a través de ese conocimiento que se comparte entre unas y otras culturas. Entonces, bueno, llama la atención que en estos tiempos en donde el imperialismo, a partir del modelo capitalista de producción, lo que busca es imponerse a toda costa y desaparecer, o por lo menos asumir, subsumir y derivarse en las otras culturas que va sometiendo, está muy lejos del alcance cultural, más allá de las conquistas violentas, de las conquistas en guerra que hacía el propio Alejandro Magno. Esta conquista cultural, compartiendo todos estos conocimientos culturales, valga la repetición constante del término, para hacer más rica la humanidad. Entre todas las cosas que buscaba Alejandro, que era trascender, pues lo que trasciende es esa intención. También Borges estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros. Su relato, La Biblioteca de Babel, nos adentra en una biblioteca prodigiosa, el laberinto completo de todos los sueños y palabras. Enseguida percibimos, sin embargo, que el lugar es inquietante. Allí experimentamos cómo nuestras fantasías se tiñen de pesadilla, transformadas en oráculo de los miedos contemporáneos. Esta biblioteca de Babel, que escribe este cuento que escribe Jorge Luis Borges, sirvió también como inspiración a Humberto Eco para desarrollar uno de sus personajes, Jorge de Burgos, en la novela El nombre de la rosa, y la biblioteca que está oculta en este monasterio a donde llegan Baskerville y su discípulo. Y entonces es extraordinaria. Si en el libro de Humberto Eco, En el nombre de la rosa, es extraordinaria la manera de describir todos los pasadizos y las salas que conforman esta biblioteca secreta, la película que protagonizó el ya fallecido Sean Connery, también es impresionante cómo se plasma visualmente esta idea de una biblioteca conectada por infinidad de pasillos y escaleras, y que en cada una de sus pequeñas habitaciones tiene todo este conocimiento en libros que son vedados para el conocimiento de los demás, sino que son mantenidos para un conocimiento secreto. El universo, que otros llaman la biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. Se compone de interminables galerías hexagonales idénticas, comunicadas por escaleras en espiral. En cada hexágono encontramos lámparas, anaqueles y libros. A la derecha e izquierda del rellano hay 2 cubículos. Uno sirve para dormir de pie y el otro es un urinario.
A eso se reducen todas las necesidades: luz, lectura y letrinas. En los pasillos viven extraños funcionarios que el narrador, uno de ellos, define como bibliotecarios imperfectos. Cada uno está a cargo de un determinado número de galerías del infinito circuito geométrico. Los libros de la biblioteca contienen todas las combinaciones posibles de 23 letras y 2 signos de puntuación, o sea, todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas, recordados u olvidados. Por tanto, nos dice el narrador, en algún lugar de los anaqueles se encuentra la crónica de tu muerte y la historia minuciosamente detallada del porvenir, y las autobiografías de los arcángeles, y el catálogo verdadero de la biblioteca, así como miles y miles de catálogos falsos. Los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros, dominan apenas un par de lenguas y el tiempo de su vida es breve. Por tanto, las posibilidades estadísticas de que alguien localice en la inmensidad de los túneles el libro que busca o simplemente un libro comprensible para él son remotísimas. Y esa es la gran paradoja. Por los hexágonos de la colmena merodean buscadores de libros, místicos, fanáticos destructores, bibliotecarios suicidas, peregrinos, idólatras y locos. Pero nadie lee. Entre la agotadora sobreabundancia de páginas azarosas se extingue el placer de la lectura. Todas las energías se consumen en la búsqueda y el desciframiento. Podemos entenderlo sencillamente como un relato irónico, urdido a partir de mitos bíblicos y bibliófilos que discurren por arquitecturas inspiradas en las prisiones de Piranesi o en las escaleras sin fin de Escher. Sin embargo, a los lectores de hoy, la Biblioteca de Babel nos fascina como alegoría profética del mundo virtual, de la desmesura de Internet, de esa gigantesca red de informaciones y textos filtrada por los algoritmos de los buscadores, donde nos extraviamos como fantasmas en un laberinto. Y sí, las imágenes de Escher, este juego de escaleras que suben y bajan en ángulos imposibles, totalmente contrarios a la lógica, etc., es una buena descripción de esta biblioteca imaginada por Borges y que va a desatar también otras inspiraciones, ¿no? Como en el Club Dumas, en donde tenemos a un buscador de libros que pues cobra una lana por encontrar cualquier libro que se le pida. Y que bueno, esto se hizo la adaptación al cine como La novena puerta, dirigida por Roman Polanski, con Johnny Depp como este protagonista que lo que busca son unos libros para invocar al diablo. Entonces, bueno, esto tiene de mágico la literatura y la obsesión de quienes pues, amamos la lectura, amamos los libros, y que muchas veces nos obsesionamos más con la búsqueda que pues con lo efímero que puede ser el momento de leerlo, aunque se nos quede grabado toda esta información, todas estas sensaciones que nos genera la literatura. Finalmente es un momento en que se lee por primera vez, en que se descubre por primera vez un libro, aunque hay quienes dicen que bueno, cada lectura va dando nuevas aportaciones a lo que uno leyó originalmente. Sin embargo, repito, esta obsesión de quienes están a la búsqueda de los libros, como lo leíamos al principio de este texto, de estos hombres a caballo que cabalgaban por los desiertos, por los bosques, por caminos llenos de bandoleros, buscando los libros, bueno, finalmente ellos no lo iban a leer, pero esta obsesión del propio rey de Ptolomeo, quien fue el que hace este encargo a sus soldados, bueno, pues es lo que genera esta aventura en torno a los libros, más allá de la sola lectura. En un sorprendente anacronismo, Borges presagia el mundo actual. El relato contiene, es cierto, una intuición contemporánea. La red electrónica, el concepto que ahora denominamos web, es una réplica del funcionamiento de las bibliotecas. En los orígenes de Internet latía el sueño de alentar una conversación mundial. Había que crear itinerarios, avenidas, rutas aéreas para las palabras. Cada texto necesitaba una referencia, un enlace, gracias al cual el lector pudiera encontrarlo desde cualquier ordenador en cualquier rincón del mundo. Timothy John Berners-Lee, el científico responsable de los conceptos que estructuran la web, buscó inspiración en el espacio ordenado y ágil de las bibliotecas públicas. Imitando sus mecanismos, asignó a cada documento virtual una dirección que era única y permitía alcanzarlo desde otro ordenador.
Este localizador universal, llamado en lenguaje de computación URL, lo que son las direcciones, el HTTPS, www, y etcétera, etcétera, ese es el URL, es el equivalente exacto de la asignatura de una biblioteca. Después, Berners-Lee ideó el protocolo de transferencia de hipertexto, más conocido por la sigla HTTP, que actúa como las fichas de solicitud que rellenamos para pedirle al bibliotecario que busque el libro deseado. Internet es una emanación multiplicada, vasta y etérea de las bibliotecas. Y sí, efectivamente, pues a quienes nos tocó empezar a conocer Internet cuando empieza este boom, cuando se empieza a utilizar ya de manera masiva, pues era fascinante ponerse a buscar cualquier cosa con estos motores de búsqueda que ya luego se desarrollaron de manera mucho más eficiente, pues poder buscar cualquier dato de cualquier cosa. Era impresionante poder poner el nombre, por ejemplo, de un autor y ver desde datos biográficos, su bibliografía, textos que estaban disponibles en la red, artículos de periódicos sobre ese autor o alguna personalidad del cine, y entonces encontrar fotografías, videos, artículos, y se convertía en una cuestión inabarcable, porque uno podía pasarse horas y horas y horas navegando en Internet buscando cualquier cosa de cualquier tema y pues nunca acababa uno de abarcar toda esta información. Incluso de una información nos derivaba a otra información diferente, de ahí a otro campo completamente diferente, y de repente pasábamos horas viendo diferentes materias en diferentes idiomas, algunas pues ni siquiera se podían leer, algunas producidas en otros rincones del mundo, pero lo veíamos en tiempo real. Ese es heredado, como dice Irene Vallejo, es una emanación de estas bibliotecas. Imagino la experiencia de entrar en la biblioteca de Alejandría en términos parecidos a lo que yo sentí cuando navegué por primera vez en Internet. La sorpresa, el vértigo de los espacios inmensos. Me parece contemplar a un viajero que desembarca en el puerto de Alejandría y apresura el paso hacia el reducto de libros. Alguien parecido a mí en el apetito de lectura, invadido, casi cegado por las emocionantes posibilidades de la abundancia que empieza a vislumbrar desde los pórticos de la biblioteca. Cada uno en nuestra época pensaríamos lo mismo. En ningún lugar había existido tanta información reunida, tanto conocimiento posible, tantos relatos con los que experimentar el miedo y el deleite de vivir. Volvamos atrás. La biblioteca no existe todavía. Las bravatas de Ptolomeo sobre la gran capital griega en Egipto chocaban con una realidad cochambrosa. Bueno, porque hay una parte que nos hemos brincado para poder abarcar otras que me parecen a mí más interesantes. En un capítulo anterior habla de cómo Ptolomeo busca convertir a Alejandría en la capital de Egipto, ¿no? Trasladar toda la cuestión administrativa, comercial, etcétera, porque era importante, y trasladarla a Alejandría. Y entonces, lógicamente, eso pues genera choques con la capital griega, con Atenas, que era el centro occidental del conocimiento, de la economía, etcétera, y con la capital de Egipto, el Cairo, en donde pues también había un imperio en decadencia, un imperio que ya había sido derrotado, pero que seguía manteniendo un prestigio. Y entonces en este punto intermedio, en Alejandría, Ptolomeo es quien busca generar este nuevo lugar del conocimiento, de la economía, de la riqueza, etc. 2 décadas después de su fundación, Alejandría era una pequeña ciudad en construcción, poblada por soldados y marineros, un reducido grupo de burócratas en lucha contra el caos y esa peculiar fauna de negociantes astutos, delincuentes, aventureros y estafadores, con labia que buscan una oportunidad en una tierra virgen. Las calles rectas, trazadas por un arquitecto griego, estaban sucias y olían a excrementos. Los esclavos tenían la espalda cosida a latigazos. Se respiraba un ambiente de western, de violencia, energía y depredación. El letal Kamsi, el viento del este que siglos después atormentaría a las tropas de Napoleón y de Rommel, sacudía la ciudad al llegar en primavera. En la distancia, las tormentas del Kamsi parecían manchas sangrientas en el cielo lejano, estas tormentas de arena impresionantes. Después, la oscuridad borraba la luz y la arena empezaba su invasión, levantando sofocantes y cegadores muros de polvo que entraban por las rendijas de las casas,
Secaban la garganta y la nariz, inyectaban los ojos, provocaban locura, desesperación y crímenes. Tras horas de tromba opresiva, se derrumbaban en el mar acompañados por un sollozo del aire áspero. Ptolomeo decidió que se instalaría precisamente allí con toda su corte y que atraería a los mejores científicos y escritores de la época hasta aquel páramo en la periferia de la nada. Empezaron las obras frenéticas. Hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mareotis y el mar. Diseñó un puerto grandioso y ordenó levantar un palacio junto al mar protegido por un dique, una enorme fortaleza donde atrincherarse en caso de asedio, una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrían acceso, el hogar del rey inesperado en su ciudad improbable. Para edificar sus sueños gastó mucho dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto era sinónimo de riqueza. En las orillas fértiles del Nilo crecían fabulosas cosechas de cereal, la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época, como hoy el petróleo. Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado de la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor del antebrazo de un hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras flexibles, las gentes humildes fabricaban cuerdas, esteras, sandalias y cestas. Los antiguos relatos lo recuerdan. De papiro, embadurnado con brea y asfalto, era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo. En el tercer milenio a.C., los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura. Y en el primer milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos del Próximo Oriente. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas, necesitaban cada vez más papiro, y los precios subían al calor de la demanda. La planta era muy escasa fuera de Egipto y, como el coltán de nuestros teléfonos inteligentes, se convirtió en un bien estratégico. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas. Los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que faraón. Imaginemos una mañana de trabajo en los talleres faraónicos. Un grupo de operarios del rey llega de madrugada a las riberas del río para segar juncos y el susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos que levantan el vuelo desde el cañaveral. Los hombres trabajan en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de juncos. Con movimientos precisos los descortezan y cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30 a 40 centímetros de altura. Colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y después otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera. Golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas de forma que la savia segregada actúe como pegamento natural. Alisan la superficie de las hojas desbastándolas con piedra pómez o conchas. Por último, encolan las láminas de papiro, una a continuación de la otra, por los bordes, con una pasta de harina y agua, hasta formar una larga tira que guardan enrollada. Lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado las junturas, hasta conseguir una superficie lisa en la que no se tropiece la caña del escriba. Los mercaderes no venden hojas sueltas, sino rollos. Quien necesite escribir una carta o un documento breve, cortará el trozo deseado. Los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3.2 y 3.6 metros. Pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico, el papiro Harris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática.
Y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue, desde el principio, un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. Rollos de papiro que albergan en su interior largos textos manuscritos trazados con cálamo y tinta. Este es el aspecto de los libros que empieza a llegar a la naciente Biblioteca de Alejandría. Bien, pues vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando de esta pausa continuamos con la lectura de El infinito en un junco de Irene Vallejo. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de este aporte musical de nuestro compañero Carlos Villanueva, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y autor original de la música que escuchan en estos interludios musicales de Letras Militantes. Vamos a continuar con El infinito en un junco de Irene Vallejo, que nos habla de esta increíble historia de los libros, de su conversión en un elemento indispensable de la vida cotidiana de los seres humanos. Pasar de ser un elemento que únicamente podía ser utilizado por ciertos estratos sociales, el libro habría de convertirse con el paso de los siglos en un elemento fundamental para todos los seres humanos, aunque a muchos no les guste la lectura, aunque a muchos no les gusten los libros. Sin embargo, en el proceso educativo desde la infancia, en el proceso laboral y en muchos elementos de nuestra vida, la literatura, la lectura y particularmente los libros son un elemento básico, y son un elemento que ha sobrevivido a todos estos posibles cambios tecnológicos que se han suscitado en la era moderna y posmoderna. Hoy, incluso con la presencia de los audiolibros, de los libros electrónicos, de los archivos en formato PDF, etcétera, el libro impreso, el libro en papel y tinta, sigue siendo un elemento fundamental de la cultura humana en cualquier rincón del planeta. Y bueno, pues nosotros nos centramos en este momento con la lectura de este libro en su origen como libro de papel impreso, en pues lo que sería Alejandría, y cómo la recolección de estos libros formó esta Biblioteca de Alejandría a partir de la obsesión de un hombre históricamente inigualable hasta el momento, como fue Alejandro Magno.
por eso continuamos en esta parte de la lectura. Los generales de Alejandro quedaron hechizados por él tras su muerte. Empezaron a imitar sus gestos, su vestimenta, el gorro que solía llevar, su forma de inclinar la cabeza. Seguían celebrando los banquetes como a él le gustaba y reproducían su imagen en las monedas que acuñaban. Uno de los compañeros del rey se dejó crecer una melena ondulada que llevaba descuidadamente suelta por parecerse a él. El comandante Eúmenes afirmaba que Alejandro se le aparecía en sueños y hablaba con él. Ptolomeo hizo correr el rumor de que era hermanastro de Alejandro por vía paterna. En cierta ocasión, varios herederos rivales accedieron a reunirse en una tienda de campaña presidida por el trono vacío y el cetro del difunto rey. Al deliberar, tuvieron la sensación de que el ausente los seguía guiando. Todos añoraban a Alejandro y acariciaban a su fantasma, pero al mismo tiempo andaban ocupados en hacer pedazos el imperio mundial que les había legado, en liquidar uno detrás de otro a sus familiares más cercanos y en traicionar las lealtades que les unieron. En amores de este tipo pensaba Oscar Wilde cuando escribió en La balada de la cárcel de Reading: cada hombre mata lo que ama. También en la lucha por el recuerdo de Alejandro, Ptolomeo tomó la delantera con astucia. Una de sus jugadas más brillantes consistió en apoderarse del cadáver del joven rey. Había comprendido mejor que nadie el incalculable valor simbólico de exhibir sus restos mortales. En el otoño del año 322 a.C., una comitiva partió desde Babilonia rumbo a Macedonia para enterrar a Alejandro en su país natal. Llevaban el cuerpo, embalsamado con miel y especias, dentro de un ataúd de oro, en un carro fúnebre que las fuentes describían como un enternecedor despliegue kitsch de baldaquines, cortinas púrpura, borlas, estructuras doradas, bordados y coronas. Ptolomeo se había hecho amigo del oficial que estaba al mando del cortejo. Con ayuda de ese cómplice, logró que la ruta se desviase hacia Damasco. Salió a su encuentro con un gran ejército y secuestró el féretro. El comandante Pérdicas, que ya tenía lista la tumba real en Macedonia, rechinó los dientes al enterarse del rapto y lanzó un ataque contra Egipto, pero acabó ejecutado por sus propios hombres después de una campaña desastrosa. Ptolomeo ganó la partida. Trasladó el cadáver a Alejandría y lo expuso en un mausoleo abierto al público que, como la tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, se convirtió en una gran atracción y foco del turismo necrófilo. Allí lo vio todavía el primer emperador romano, Augusto, que depositó una guirnalda sobre la tapa de cristal del sarcófago y pidió tocar el cuerpo. Según las malas lenguas, al darle un beso le rompió accidentalmente la nariz. Besar a una momia encierra ciertos riesgos. El sarcófago fue destruido en alguna de las grandes revueltas populares que sacudieron Alejandría y, a pesar de los rumores, los arqueólogos no consiguen encontrar el rastro de la tumba. Hay quien piensa que el cadáver pudo tener un final digno del cosmopolita Alejandro, troceado y convertido en miles de amuletos diseminados por el ancho mundo que una vez conquistó. Cuentan que cuando Augusto homenajeó a Alejandro en su mausoleo, le preguntaron si también quería ver el sepulcro de los Ptolomeos. «He venido a ver un rey, no a muertos», contestó. Esas palabras condensan el drama de los Diádocos, los sucesores de Alejandro. Todo el mundo los consideraba una banda de mediocres suplentes, un gris apéndice de la leyenda. Les faltaba la legitimidad del carisma, y solo al entroncar con un muerto podían infundir auténtico respeto. Por eso se disfrazaban de Alejandro de todas las maneras posibles, deseando que los confundieran con él, como esos concienzudos imitadores de Elvis de nuestros días. Dentro de este juego de parecidos y analogías, el rey Ptolomeo quiso a Aristóteles para maestro de sus hijos, como lo fue de Alejandro, pero el filósofo había muerto en el año 322 a.C., solo unos meses después de su famoso alumno. Un tanto decepcionado por tener que rebajar el listón, Ptolomeo envió a sus mensajeros a la escuela de Aristóteles en Atenas, el Liceo, para ofrecer trabajo en Alejandría, generosamente pagado, a los sabios más brillantes del momento. 2 de ellos aceptaron la oferta. Uno educaría a los príncipes y el otro organizaría la gran biblioteca. El nuevo encargado de la adquisición y el orden de los libros se llamaba Demetrio de Falero. Él inventó el oficio, hasta entonces inexistente, de bibliotecario.
Sus años jóvenes le habían preparado para las tareas intelectuales y para el mando. Fue estudiante del liceo y luego, durante una década, entró en el torbellino de la política. En Atenas había conocido la primera biblioteca organizada aplicando un sistema racional, la colección del mismísimo Aristóteles, apodado el Lector. Aristóteles, en más de 200 tratados, buscó la estructura del mundo y la parceló: física, biología, astronomía, lógica, ética, estética, retórica, política, metafísica. Si lo vemos todo esto como materias derivadas de la filosofía, por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque pues cada una de estas áreas venía derivado del pensamiento filosófico, que es ante todo la reflexión. Allí, entre los anaqueles de su maestro y el sosiego de sus clasificaciones, Demetrio debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja, un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido, una arquitectura armoniosa frente al caos, una escultura de arena, la guarida donde protegemos todo aquello que tememos olvidar, la memoria del mundo, un dique contra el tsunami del tiempo. Demetrio trasplantó a Egipto el modelo de pensamiento aristotélico, que en aquella época estaba en la vanguardia de la ciencia occidental. Se decía que Aristóteles había enseñado a los alejandrinos a organizar una biblioteca. La frase no se puede interpretar de manera literal, porque el filósofo nunca viajó al país del Nilo. Su influjo llegó por caminos indirectos a través de un alumno aventajado que desembarcó en la joven ciudad huyendo de los sobresaltos de la política. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, Demetrio sucumbió a las intrigas de la corte de Ptolomeo. Conspiró, cayó en desgracia y fue arrestado. Pero su paso por Alejandría dejó huellas duraderas. Gracias a él, un fantasma protector se instaló en la biblioteca, el de Aristóteles, el apasionado de los libros. Y retomando también el texto de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa, recordemos que justamente la manzana de la discordia con el bibliotecario, entre Baskerville y Jorge de Burgos, el héroe y el villano, extrapolados en esta novela de Humberto Eco, la manzana de la discordia es justamente Aristóteles, porque en El Nombre de la Rosa lo que se busca es un libro perdido de Aristóteles sobre la risa, que Jorge de Burgos oculta en esta biblioteca, en este convento, incluso envenena a todos los que buscan llegar a él, porque considera que es una herejía, es una blasfemia en contra de Dios el reírse. Él mismo dice que reírse nos iguala a los seres humanos con los monos, entonces dejamos de ser hijos de Dios. Y entonces este tratado supuesto, porque no existió, de Aristóteles, es el que despierta toda esta dinámica de intrigas y de persecución en El Nombre de la Rosa. Y Aristóteles se convierte por eso en uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental, por la cuestión de la razón y por todo este diseño de las materias que se van a desarrollar como ciencias independientes. Cada cierto tiempo, Demetrio debía enviar a Ptolomeo un informe sobre el progreso de su tarea, que empezaba así: al gran rey, de parte de Demetrio. Obedeciendo su orden de añadir a la colección de la biblioteca, para completarla, los libros que todavía faltan, y de restaurar adecuadamente aquellos que fueron maltratados por los azares de la fortuna, he puesto gran cuidado en mi tarea y ahora le hago rendición de cuentas. Y no era una tarea sencilla. Apenas se podían conseguir libros griegos sin recorrer largas distancias. En los templos, palacios y mansiones del país abundaban los rollos, pero en egipcio, y Ptolomeo no se rebajaría a aprender el idioma de sus súbditos. Solo Cleopatra, la última de la estirpe, Cleopatra era de la dinastía de los Ptolomeos, y según los testimonios, asombrosa políglota, llegó a hablar y leer la lengua faraónica. Demetrio envió agentes con la bolsa repleta y armas al cinto rumbo a Anatolia, las islas del mar Egeo y Grecia, a la casa de obras en griego. Por aquella misma época, como ya he contado, los oficiales de aduanas recibieron instrucciones de registrar todos los barcos que anclaban en el puerto de Alejandría y requisar cualquier texto que encontrasen a bordo. Los rollos recién comprados o confiscados iban a parar a unos almacenes donde los ayudantes de Demetrio los identificaban y hacían inventario. Aquellos libros eran cilindros de papiro sin portada ni lomo, y sin esas contracubiertas y fajas rojas que nos recuerdan lo aclamada, vibrante y magistral que es la obra en cuestión.
Era difícil reconocer el contenido a primera vista, y cuando alguien poseía más de una docena de libros y pretendía consultarlos a menudo, era un verdadero incordio. Para una biblioteca, este problema planteaba un gran desafío, que se resolvía de manera imperfecta. Antes de apilar los libros en los anaqueles, colocaban en el extremo de cada rollo un pequeño letrero, muy propenso a caerse, con la indicación del autor, la obra y la procedencia del ejemplar. Lógicamente, pues estamos hablando del inicio de la biblioteconomía o bibliotecología, en donde la organización pues, no estaba a la altura de los materiales y de los espacios con los que se contaba, y que lógicamente tuvo que ir evolucionando. Cuentan que en una visita del rey a la biblioteca, Demetrio propuso incorporar a la colección los libros de la ley judía, en una versión cuidada. ¿Qué te impide hacerlo?, preguntó el rey, que le había dado carta blanca. Se necesita una traducción, porque están escritos en hebreo. Pocos entendían ya el hebreo, incluso en Jerusalén, donde la mayoría de la población hablaba arameo, la lengua en la que siglos después predicaría Jesús. Los judíos de Alejandría, una comunidad poderosa que ocupaba un barrio entero de la ciudad, empezaron entonces a traducir sus escrituras sagradas al griego, pero de forma lenta y fragmentaria, porque los fieles más ortodoxos se oponían a las innovaciones. Era un debate candente en las sinagogas de la época, como fue para los católicos el fin de las misas en latín. Por tanto, si el encargado de la biblioteca quería una versión completa y cuidada de la Torá, tenía que encargarla. Según la tradición, Demetrio pidió permiso para escribir a Eleazar, sumo sacerdote de Jerusalén. En nombre de Ptolomeo, le pidió que enviase a Alejandría eruditos expertos en la ley y capaces de traducirla. Eleazar respondió con alegría a la carta y a los regalos que la acompañaban. Tras un mes de viaje a través de las arenas abrasadoras del Sinaí, llegaron a Egipto 72 sabios hebreos, 6 por cada tribu, la flor innata de la doctrina rabínica, y fueron alojados en una mansión de la isla de Faro, junto a la playa, inmersa en una paz profunda. Demetrio los visitaba a menudo con su personal para comprobar el avance del trabajo. En este retiro tranquilo se dice que acabaron la traducción del Pentateuco en 72 días y después volvieron a su ciudad. En recuerdo de esta historia, la Biblia griega se conoce como Biblia de los 70. Quien cuenta estos acontecimientos, un tal Aristeas, asegura haber asistido en persona. Hoy sabemos que el documento es una falsificación, pero hay datos reales agazapados entre el ramaje de esta fábula. El mundo estaba cambiando y Alejandría era su espejo. La lengua griega se estaba convirtiendo en la nueva lengua franca. No era, claro, el idioma de Eurípides y Platón, sino una versión asequible que llamaban koiné, algo parecido a ese inglés renqueante con el que nos entendemos en los hoteles y aeropuertos en vacaciones. Los reyes macedonios habían decidido imponer el griego en todo el imperio como símbolo de dominio político y supremacía cultural, dejando al prójimo el esfuerzo de aprenderlo si querían hacerse entender. No obstante, algo de la universalidad de Alejandro y Aristóteles había calado en su orgullosa mollera chauvinista. Sabían que necesitaban comprender a sus nuevos súbditos para poder gobernarlos. Desde esa óptica se explican los esfuerzos económicos e intelectuales por traducir sus libros, y especialmente sus textos religiosos, que son mapas de las almas. La Biblioteca de Alejandría no nació solo para ofrecer un refugio al pasado y su herencia. Era también la avanzadilla de una sociedad que podríamos considerar globalizada, como la nuestra. Y entonces ahí se van presentando los antecedentes. Este intento de globalización, pues, es un deseo de la propia humanidad o de fuertes sectores de la humanidad, vamos a decirlo así, por hacer que el conocimiento sea universal, que la relación sea universal, para romper un poco con ese miedo a la otredad, ese miedo que genera, pues, el racismo, que genera, pues, estas guerras por apropiación de territorios, por despojar a los demás, por hacerlos menos, desaparecerlos, etcétera, aquellas culturas que son diferentes a la nuestra. Aquí, bueno, hay esta intención de poder compartir los propios rasgos de nuestra cultura y también asumir algunos rasgos de las otras culturas. Claro, con las diferencias que tienen que ver con la mentalidad, el espíritu de los tiempos, dirían los alemanes, de cada una de estas épocas, pero va impulsando un ideal
que pues ya nos tocó a nosotros vivir a través de este desarrollo tecnológico impresionante que nos permite saber en tiempo real lo que está ocurriendo del otro lado del planeta. Entonces, bueno, es la historia de la humanidad, de la intención de conocer, de la intención de hacer del conocimiento algo al alcance de todos, que no siempre se logra y que muchas veces se utiliza para manipular y para obtener algún beneficio. Esa primitiva globalización se llamó helenismo. Costumbres, creencias y formas de vida comunes arraigaron en los territorios conquistados por Alejandro, desde Anatolia hasta el Punjab. La arquitectura griega era imitada en lugares tan remotos como Libia o la isla de Java. El idioma griego servía para comunicarse a asiáticos y africanos. Plutarco asegura que en Babilonia leían a Homero y que los niños de Persia, de Susa y de Gedrosia, región hoy repartida entre Pakistán, Afganistán e Irán, cantaban las tragedias de Sófocles y Eurípides. Por los caminos del comercio, la educación y el mestizaje, una gran parte del mundo empezó a experimentar una llamativa asimilación cultural. Claro, aquí no hay que olvidar que justamente de ahí viene este término llamado eurocentrismo, que es esta idea de que Europa es el centro del planeta, el centro de la cultura, y entonces todo debe medirse de acuerdo a la lógica de Europa y de su cultura y de sus conocimientos. Entonces, ese es el otro extremo al que tienden este tipo de situaciones históricas. El paisaje desde Europa a la India estaba salpicado de ciudades con rasgos reconocibles, calles amplias que se cruzaban en ángulo recto según el trazado hipodámico, ágoras, teatros, gimnasios, inscripciones en griego y templos con frontones decorados. Eran los signos distintivos de aquel imperialismo, como hoy lo son la Coca-Cola, los McDonald's, los anuncios luminosos, los centros comerciales, el cine de Hollywood y los productos de Apple, que uniformizan al mundo. Igual que en nuestra época, había fuertes corrientes de descontento. En los pueblos conquistados, muchos súbditos se resistían a que los colonizaran los invasores. Pero también había cascarrabias griegos que recordaban tiempos de aristocrática independencia y no se adaptaban a la nueva sociedad cosmopolita, a la pureza perdida del pasado. De repente, surgían extranjeros piojosos en todos los rincones. En un mundo de horizontes ampliados, la emigración crecía, mientras los salarios del trabajo libre se resentían por la competencia de los esclavos orientales. Aumentó el miedo al otro, al diferente. Un gramático llamado Apión rezongaba porque los judíos ocupaban el mejor barrio de Alejandría, junto al Palacio Real. Y Hecateo, un griego que visitó Egipto en época de Ptolomeo, deploraba la xenofobia judía. También hubo fricciones, a veces sangrientas, entre comunidades. El historiador Diodoro relata que una multitud furiosa de egipcios linchó a un extranjero por matar a un gato, animal sagrado para los egipcios. Los cambios provocaban ansiedad. Muchos griegos que durante siglos habían vivido en pequeñas ciudades administradas por sus propios ciudadanos, de pronto se vieron incorporados a extensos reinos. Empezó a cundir el desarraigo, la sensación de estar desplazados, de vivir perdidos en un universo demasiado grande, gobernados por poderes lejanos e inaccesibles. Se desarrolló el individualismo, se agudizó la sensación de soledad. La civilización helenística, angustiada, frívola, teatral, convulsa, aturdida por las rápidas transformaciones, albergaba impulsos contradictorios. Parafraseando a Dickens, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, como en Historia de dos ciudades. Florecieron al mismo tiempo el escepticismo y la superstición, la curiosidad y los prejuicios, la tolerancia y la intolerancia. Algunas personas empezaron a considerarse ciudadanas del mundo, mientras que en otras se exacerbaba el nacionalismo. Las ideas reverberaban y viajaban más allá de las fronteras, entremezclándose con facilidad. Triunfaba el eclecticismo, es decir, no una cuestión absoluta, sino rasgos de una y otra cosa. El pensamiento estoico, que se impuso durante todo el helenismo y la época imperial romana, enseñaban a evitar el sufrimiento a través de la serenidad, la ausencia de deseos y el fortalecimiento interior. Los budistas orientales se podían sentir identificados con este programa de autoayuda. El fracaso de los ideales del pasado desató entre los griegos una intensa nostalgia de otros tiempos,
y a la vez la diversión de parodiar los viejos relatos heroicos. Si Alejandro había conquistado el mundo aferrado a su ejemplar de la Ilíada, poco tiempo después un poeta anónimo puso en solfa aquellas leyendas en una epopeya cómica, la Batracomiomaquia, que narraba la batalla entre las tropas de Hinchas Mejillas, rey de las ranas, y Robamigas, príncipe de los ratones. La fe en los dioses y en los mitos se extinguía, dejando atrás una estela mixta de irreverencia, desconcierto y añoranza. Décadas más tarde, Apolonio de Rodas, nostálgico bibliotecario de Alejandría, homenajeó la época antigua en su poema sobre las aventuras de Jasón y los argonautas. Los cinéfilos de hoy descubrirán la misma tensión en el western crepuscular Sin Perdón de Clint Eastwood, frente a la sonrisa iconoclasta e irónica de Tarantino, dinamitando el género en Django desencadenado. El chiste y la melancolía convivían en una amalgama que resulta muy reconocible en nuestros días. Y de ahí que se hable de que no hay una linealidad en la historia. La historia no es una línea recta que tiene un inicio, un desarrollo y un fin, como en el relato lo planteaba Aristóteles, sino que la historia es una sucesión de ciclos, muy similar, aunque con sus diferencias también muy grandes, a el mito del eterno retorno, ¿no? En el sentido de que no estamos en un ciclo cerrado que solamente da vueltas, sino en una espiral que va confluyendo en puntos comunes a otras épocas y desatando sensaciones y eventos comunes, similares, que pues algunos otros historiadores han identificado también como la larga duración de la historia, que tiene que ver con el que ciertos hechos que no se logran concretar en un punto de la historia tienden a repetirse más adelante hasta que logran la manera de cerrarse y entonces avanzar, aunque siempre va a haber pues esta sensación de que estamos dentro de ciclos que se van repitiendo cada cierto tiempo. Ptolomeo había cumplido sus propósitos, hasta que Roma le desbancó. Alejandría fue el centro de esa civilización que traspasaba fronteras. Era además la capital del poder económico. El flamante faro, una de las maravillas del mundo, desempeñaba la misma función simbólica que las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Al sur de Alejandría, enormes graneros oscuros quebraban la línea del horizonte. Allí se almacenaban las cosechas de las ricas llanuras de aluvión bañadas por el Nilo. Millares de sacos eran transportados a los muelles a través de una red de canales. Los barcos egipcios zarpaban llenos a rebosar rumbo a las principales ciudades portuarias de la época, donde esperaban con ansiedad sus cargamentos para conjurar el fantasma del hambre. Los grandes centros urbanos de la antigüedad habían crecido más allá de las posibilidades de las zonas rurales circundantes. Alejandría garantizaba el pan, que era sinónimo de estabilidad y condición indispensable del poder. Si los egipcios decidían subir los precios o reducir el suministro, un país entero podía hundirse en la violencia y los motines. Aunque sea una ciudad joven y poderosa, la nostalgia se agazapaba en los mismos cimientos de Alejandría. El rey añora tiempos pasados que no ha conocido, pero lo obsesionan. La época dorada de Atenas, los días efervescentes de Pericles, los filósofos, los grandes historiadores, el teatro, los sofistas, los discursos, la concentración de individuos extraordinarios en una pequeña capital orgullosa que se proclamó la escuela de Grecia. Durante siglos, los macedonios, en su país casi bárbaro al norte de Grecia, oían hablar del esplendor de Atenas, y esas noticias y rumores les fascinaban. Invitaron al viejo Eurípides a pasar sus últimos años con ellos, y también consiguieron atraer a Aristóteles a la corte. Estos invitados ilustres eran su esperanza. Intentaban imitar los refinamientos de Atenas, querían sentirse cultos y perder la fama humillante de ser menos griegos que los demás. Su mirada fronteriza, periférica, admirativa, agrandaba el mito. En este punto recuerdo el jardín de los Finzi Contini, de la novela de Giorgio Bassani. La he leído y releído muchas veces y creo que es uno de mis libros favoritos. La gran mansión de los judíos ricos de Ferrara, con su jardín, su pista de tenis y los altos muros que la rodean, representa ese lugar donde quieres ser admitido, pero cuando te invitan te sientes un advenedizo inseguro. No perteneces a ese mundo, por muy enamorado que de él estés. Te dejarán entrar durante un solo verano encantado, disfrutar de largos partidos de tenis, explorar el jardín, caer en la red del deseo, pero las puertas volverán a cerrarse. Y ese espacio quedará unido para siempre a tu melancolía,
Casi todos nosotros en algún momento de la vida hemos espiado desde fuera un jardín de los Finzi Contini. Para Ptolomeo era Atenas. Con la memoria herida por la ciudad inalcanzable, fundó el Museo de Alejandría. Para un griego, un museo era un recinto sagrado en honor de las musas, las hijas de la memoria, las diosas de la inspiración. La Academia de Platón y más tarde el Liceo de Aristóteles tenían su sede en bosquecillos consagrados a las musas, porque el ejercicio del pensamiento y la educación podían entenderse como actos metafóricos y luminosos de culto a las 9 diosas. El Museo de Ptolomeo llegó más lejos. Fue una de las instituciones más ambiciosas del helenismo, una primitiva versión de nuestros centros de investigación, universidades y laboratorios de ideas. Se invitaba al museo a los mejores escritores, poetas, científicos y filósofos de la época. Los elegidos mantenían el puesto de por vida, liberados de cualquier preocupación material, de forma que pudieran dedicar todas sus energías a pensar y crear. Ptolomeo les asignaba un salario, vivienda gratuita y un puesto en un lujoso comedor colectivo. Además, los eximía de pagar impuestos, quizá el mejor regalo en tiempos de voracidad de las arcas reales. Durante siglos, el museo reunió, como deseaba Ptolomeo, una rutilante constelación de nombres. El matemático Euclides, que formuló los teoremas de la geometría, Estratón, el mejor físico de la época, el astrónomo Aristarco, Eratóstenes, que calculó el perímetro de la Tierra con pasmosa exactitud, Herófilo, pionero de la anatomía, Arquímedes, inventor de la hidrostática, Dionisio de Tracia, que escribió el primer tratado de gramática, los poetas Calímaco y Apolonio de Rodas. En Alejandría nacieron teorías revolucionarias, como el modelo heliocéntrico del sistema solar, que rescatado en el siglo XVI provocaría el giro copérnico y la condena de Galileo. Se rompió el tabú de las disecciones de cadáveres y también, según las malas lenguas, de presos vivos en las cárceles, que permitieron avanzar en la medicina. Se desarrollaron nuevas ramas de saber como la trigonometría, la gramática y la conservación de manuscritos. Allí, el estudio filológico de los textos desplegó las alas. Se hicieron grandes descubrimientos como el tornillo sin fin, que todavía se utiliza para el bombeo. Y 17 siglos antes del caballo de fuerza de Watt, Herón de Alejandría describió una máquina de vapor, aunque solo la usó para propulsar el movimiento de muñecos mecánicos y otros juguetes. Su obra sobre los autómatas se considera un temprano precedente de la robótica. La biblioteca ocupaba un lugar especial en aquella pequeña ciudad de sabios. Pocas veces en la historia se ha hecho un esfuerzo parecido, consciente y deliberado, por reunir en un único lugar a las mentes más brillantes de la época. Y nunca antes los mejores pensadores habían tenido acceso a tantos libros, a la memoria del saber anterior, a los susurros del pasado, con los que aprender el oficio de pensar. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. A mí me parece un libro fascinante. Además, el amor con el que Irene Vallejo escribe esta historia, pues es algo que nos atrapa y nos mantiene leyéndolo y nos podríamos pasar todavía mucho más tiempo leyendo este texto. Sin embargo, bueno, aquí está una breve probada a El infinito en un junco de Irene Vallejo, para que pues quienes puedan, quienes quieran, tengan el acceso a este libro y puedan conocer esta historia de los libros. Por el momento, bueno, pues ya es todo en Letras Militantes. Agradezco su atención a este programa y nos estaremos viendo por aquí en próximos días con una emisión más de Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.